Hola, hola, mi gente guapa, ¿cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía. Les doy la bienvenida a su canal favorito de Chismecito Turco, donde siempre tenemos la última hora de nuestros actores y actrices predilectos. Hoy prepárense porque el drama está servido, y es más jugoso que un melocotón en verano. Vamos a sumergirnos en una historia que, si bien no podemos confirmar al 100%, ha estado haciendo arder las redes sociales y los foros de fans. Can Yaman realmente le rogó a Demet Özdemir que volviera con él. Agárrense que esto se pone bueno. Antes de que entremos en materia, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, bienvenidos al Club de los Adictos al Drama Turco. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Saben que aquí les traemos todo el chismecito calentito, análisis detallados y sobre todo, mucha diversión. Y si ya son parte de la familia, mil gracias por su apoyo constante. Sus likes y comentarios son el combustible que nos mantiene creando contenido para ustedes. Así que no sean tímidos y denle amor a este vídeo. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos son sinónimo de éxito, química explosiva y por supuesto mucho pero mucho drama. Su historia de amor, que floreció durante el rodaje de la exitosísima serie Erkencikus Pájaro Soñador, cautivó a millones de personas en todo el mundo. La conexión que se veía en pantalla era palpable, y rápidamente se trasladó a la vida real. Éramos muchos los que creíamos en ese amor, en esa magia que emanaba de cada escena. Era como si Sanem y Can, sus personajes, hubieran cobrado vida fuera del set, enamorándose con la misma intensidad que en la ficción. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo y para la tristeza de todos los fans, Can y Demet tomaron caminos separados. Las razones exactas nunca se hicieron públicas del todo, pero se rumorearon muchas cosas: celos, incompatibilidad de agendas, presiones mediáticas, lo típico en este tipo de relaciones. Se decía que la fama repentina, la atención constante de los paparazzi y las exigencias de sus apretadas agendas habían terminado por desgastar la relación. También se especuló sobre diferencias en sus personalidades y ambiciones profesionales, que habrían dificultado el mantenimiento de un vínculo estable. Ambos siguieron adelante con sus carreras, cosechando éxitos por separado. Demet encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque ese matrimonio, como ya todos saben, también llegó a su fin. La boda fue un evento mediático con cobertura en revistas del corazón y programas de televisión. Parecía que Demet había encontrado la felicidad al lado de Oğuzhan, pero la llama se apagó rápidamente. Los rumores de crisis comenzaron a circular poco después del Sí, quiero, y finalmente, la pareja anunció su separación. Can, por su parte, ha seguido protagonizando series y películas, consolidándose como uno de los actores turcos más internacionales. Su atractivo físico y su talento actoral lo han convertido en un ícono global, con legiones de fans en todo el mundo. Sin embargo, a pesar del éxito profesional, muchos se preguntaban si Can había logrado encontrar la felicidad en el amor después de Demet. Se le relacionó con varias mujeres, pero ninguna relación parecía prosperar. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Con la ruptura de Demet y Oğuzhan, los rumores sobre una posible reconciliación entre ella y Can Yaman resurgieron con fuerza. Las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y hasta teorías conspirativas. El hashtag #Candem volvió a ser tendencia mundial, con miles de fans expresando su deseo de ver a la pareja junta de nuevo. Se analizaban fotos antiguas, se rescataban entrevistas y se buscaban señales que indicaran una posible reunión. La fiebre Candem había resucitado con más fuerza que nunca. Y fue entonces cuando empezó a circular el rumor de que Can, supuestamente, le había rogado a Demet que le diera una segunda oportunidad. Imagínense el revuelo. La noticia corrió como la pólvora, alimentando las esperanzas de los fans y generando un debate apasionado en las redes sociales. Algunos creían que era totalmente plausible, argumentando que el amor entre Can y Demet era innegable y que merecía una segunda oportunidad. Otros, más escépticos, consideraban que era solo un rumor sin fundamento, producto de la imaginación de los fans. Pero, ¿de dónde salió este rumor? Bueno, como suele suceder en estos casos, la información proviene de fuentes anónimas, supuestos amigos cercanos a la pareja o incluso insiders de la industria del espectáculo turco.
Estas fuentes afirman que Can, al enterarse de la separación de Demet, se puso en contacto con ella y le expresó sus sentimientos. Al parecer, le dijo que nunca la había olvidado, que lamentaba lo que pasó en el pasado y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperarla. ¡Guau! Según estas fuentes, Can habría estado profundamente afectado por la ruptura de Demet y se habría dado cuenta de que ella era la mujer de su vida. Habría estado dispuesto a dejar de lado su orgullo y a confesar sus sentimientos, con la esperanza de reconquistar su corazón. Por supuesto, como siempre les digo, hay que tomar esta información con pinzas. No hay ninguna confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores ni de sus representantes. Podría ser simplemente un rumor más, una fantasía de los fans o incluso una estrategia de marketing para generar expectación en torno a sus carreras. En el mundo del espectáculo, a veces se utilizan este tipo de rumores para mantener a los actores en el candelero y generar interés en sus proyectos. Sin embargo, seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría que fuera verdad? La idea de ver a Can y Demet juntos de nuevo es muy atractiva para muchos de nosotros. La química que irradiaban en Erkenci-Kuş era tan intensa que es difícil imaginar que no exista una conexión real entre ellos. Pero vamos a analizar la situación desde un punto de vista más objetivo. Es cierto que Can y Demet tienen una química innegable. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que interactuaban en pantalla era algo especial. Y también es cierto que a veces, las segundas oportunidades funcionan. Muchas parejas que se separan vuelven a encontrarse después de un tiempo y logran construir una relación aún más sólida. La distancia y el tiempo pueden ayudar a las personas a madurar, a reflexionar sobre sus errores y a valorar lo que realmente importa. Sin embargo, también es importante recordar que las relaciones no son cuentos de hadas. Tienen sus altibajos, sus desafíos y sus complejidades. Y no siempre lo que vemos en pantalla se corresponde con la realidad. La vida real es mucho más compleja que una serie de televisión. Las personas tienen defectos, cometen errores y enfrentan dificultades que no siempre son fáciles de superar. Además, hay que tener en cuenta que tanto Can como Demet han cambiado mucho desde que terminaron su relación. Han madurado, han aprendido de sus errores y han evolucionado como personas. Puede que lo que funcionó en el pasado ya no funcione en el presente. Las personas cambian con el tiempo, sus prioridades se modifican y sus necesidades evolucionan. Puede que Can y Demet ya no sean las mismas personas que se enamoraron en el set de Erkenci-Kuş. O puede que por el contrario, hayan encontrado la manera de superar sus diferencias y construir un futuro juntos. Quizás la distancia y el tiempo les han permitido valorar lo que tenían y darse cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre será un tema de interés para los fans. Su historia de amor, aunque breve y tormentosa, dejó una huella imborrable en la memoria de muchos. La serie Erkenci-Kuş se convirtió en un fenómeno mundial, y gran parte de su éxito se debió a la química entre Can y Demet. Su relación fuera de la pantalla alimentó la fantasía de los fans y convirtió a la pareja en un símbolo del amor verdadero. Y mientras haya una pequeña posibilidad de reconciliación, seguiremos soñando con verlos juntos de nuevo. La esperanza es lo último que se pierde, y muchos fans se aferran a la idea de que Can y Demet están destinados a estar juntos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Can realmente le rogó a Demet que volviera con él? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Creen que las segundas oportunidades funcionan? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Quiero saber qué piensan de todo este chismecito. ¿Creen que Can y Demet tienen futuro como pareja? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? También quiero recordarles que todo lo que hemos hablado en este vídeo son rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores. Así que por favor, no saquen conclusiones precipitadas y no crean todo lo que leen en internet. La verdad es que solo Can y Demet saben lo que realmente está pasando entre ellos. Nosotros, como fans, solo podemos especular y soñar con un posible final feliz. Y bueno, mi gente, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con este chismecito turco. Recuerden que aquí siempre les traemos la última hora de sus actores y actrices favoritos.
En resumen, hoy hablamos sobre el rumor de que Can Yaman le rogó a Demet Özdemir que le diera una segunda oportunidad tras la ruptura de Demet con su marido. Analizamos los orígenes del rumor, los posibles motivos detrás de él y la opinión de los fans. Pero recuerden, es solo un rumor y nada está confirmado. Lo importante es disfrutar de su trabajo como actores y respetar sus decisiones personales. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Recuerden que su apoyo es el combustible que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora cuéntenme en los comentarios qué opinan de todo esto. ¿Creen que Can y Demet deberían volver a estar juntos? ¿Son Team Candem o prefieren que cada uno siga su propio camino? Quiero saber sus opiniones. No se olviden de compartir sus pensamientos y teorías conspirativas. Y para terminar, les pido que me ayuden a difundir este vídeo. Denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes. Hasta la próxima, mis amores. Besitos. Y recuerden, manténganse al tanto de los próximos chismecitos turcos. Se vienen cosas muy interesantes.